El acontecer de América Latina, Estados Unidos y el mundo con Red Mundial de Noticias. A través de Radio Cántico Nuevo. Red Mundial de Noticias con Johnny Romero. Comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en Red Mundial de Noticias. Hoy es viernes 17 de abril de 2026. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. Doctora venezolana en custodia del ICE pierde cita de asilo de su esposo tras detención en aeropuerto. Candidato izquierdista pide a ultraderechista que respete los votos rurales en Perú. Chile intensificará la expulsión de migrantes irregulares. Cuba está lista frente a cualquier agresión militar, afirma su presidente. México detiene a 5 hombres vinculados con grupo criminal Los Chapitos. Critica a la gobernadora de Nueva York por propuestas sobre cooperación entre policías y el ICE. Estados Unidos afirma que no está bloqueando el estrecho de Hormuz, sino solo puertos de Irán. Trump califica la guerra en Irán como una pequeña intervención que está por terminar. Aquí están las noticias. Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió al conflicto en Irán como una pequeña intervención, al afirmar que se trató de una operación necesaria para impedir que el país desarrollara un arma nuclear, y repitió que está por terminar. Trump volvió a defender su cruzada militar en Oriente Medio, diciendo que se trató de una pequeña intervención que debería terminar bastante pronto, durante un evento en un hotel de Las Vegas, Nevada, centro en la promoción de sus políticas económicas como la eliminación de impuestos sobre propinas. Como en ocasiones anteriores, el republicano defendió que si no hubiera atacado a Teherán en febrero, ahora tendrían armas nucleares, a lo que decenas de trabajadores citados para la visita del mandatario respondieron con aplausos. Este jueves, Trump anunció previamente un cese al fuego entre el Líbano e Israel de 10 días, tras excelentes llamadas telefónicas con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el presidente libanés Joseph Aoun, a quienes podía recibir en los próximos 4 o 5 días para conversaciones en la Casa Blanca, según adelantó. La tensión entre Israel y el Líbano amenazaba con hacer tambalear el frágil alto al fuego de 2 semanas entre Estados Unidos e Irán, que concluirá el próximo día 22, mientras se espera que se retomen las conversaciones de paz. A partir de la implementación del cese al fuego, el Líbano adoptará medidas significativas para impedir que Hezbollah y todos los demás grupos armados no estatales y rebeldes en territorio libanés lancen ataques de cualquier tipo contra objetivos israelíes, indica un documento divulgado por el gobierno estadounidense. Todas las partes reconocen que las fuerzas de seguridad del Líbano tienen la responsabilidad exclusiva de la soberanía y la defensa nacional del Líbano, enfatizaba el memorando. Washington. El presidente Donald Trump continuó con sus críticas al Papa León XIV, en parte al hacer una afirmación falsa sobre la postura del pontífice respecto a las armas nucleares. Consultado por la presentadora de CNN, Kaitlan Collins, sobre por qué se está enfrentando con el pontífice, Trump dijo que no tiene nada en contra del Papa, pero que tengo que hacer lo correcto. Añadió momentos después: no estoy peleando con él. El Papa hizo una declaración, dice: Irán puede tener un arma nuclear. Yo digo que Irán no puede tener un arma nuclear. La afirmación de Trump sobre las palabras del Papa no es cierta, como Collins le señaló de inmediato. El Papa León no ha hecho ninguna declaración diciendo que Irán puede tener un arma nuclear. De hecho, el Papa ha denunciado repetidamente las armas nucleares y ha hecho llamados inequívocos para que los países del mundo las abandonen. El Papa también se ha pronunciado contra la guerra que Estados Unidos e Israel lanzaron contra Irán a finales de febrero. Pero haber hecho declaraciones pidiendo el fin del conflicto simplemente no es lo mismo que hacer declaraciones respaldando que Irán tenga armas nucleares. Muchos críticos de la guerra han argumentado que la diplomacia es la mejor manera de impedir que Irán desarrolle estas armas. Trump es libre de argumentar que están equivocados, pero es incorrecto afirmar que esta postura significa inherentemente que en realidad han dicho que Irán puede tener armas nucleares. El Papa León ha denunciado repetidamente las armas nucleares.
El Papa León, nacido en Estados Unidos anteriormente, el cardenal Robert Prevost, fue elegido Papa en mayo de 2025. Al mes siguiente, cuando Israel estaba al borde de atacar a Irán, dijo: la situación en Irán e Israel se ha deteriorado gravemente y en un momento tan delicado, quisiera renovar con fuerza un llamado a la responsabilidad y a la razón. El compromiso de crear un mundo más seguro, libre de la amenaza nuclear, debe perseguirse mediante un encuentro respetuoso y un diálogo sincero para construir una paz duradera, basada en la justicia, la fraternidad y el bien común. Días después el Papa dijo: la Iglesia está con el corazón roto ante el grito de dolor que se eleva desde lugares devastados por la guerra, especialmente Ucrania, Irán, Israel y Gaza. Nunca debemos acostumbrarnos a la guerra. De hecho, debe rechazarse la tentación de recurrir a armas poderosas y sofisticadas. En una declaración de julio de 2025, con motivo del aniversario número 80 de los bombardeos nucleares estadounidenses de las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, el Papa León dijo: aunque han pasado muchos años, las dos ciudades siguen siendo recordatorios vivos de los profundos horrores causados por las armas nucleares. También dijo: en efecto, la verdadera paz exige el valiente abandono de las armas, especialmente de aquellas con el poder de causar una catástrofe indescriptible. Las armas nucleares ofenden nuestra humanidad compartida y también traicionan la dignidad de la creación, cuya armonía estamos llamados a salvaguardar, y llamó a rechazar la ilusión de seguridad fundada en la destrucción mutua asegurada. Miami. El Comando Central de Estados Unidos, CENTCOM, afirmó que las Fuerzas Armadas estadounidenses no están bloqueando el estrecho de Hormuz, sino solo los barcos que salen o se dirigen a Irán, con al menos 14 buques desviados en los últimos 3 días. El portaaviones Abraham Lincoln transita el mar Arábigo, mientras Estados Unidos bloquea los puertos de Irán y la costa. Las fuerzas de Estados Unidos no están bloqueando el estrecho de Hormuz, expuso el organismo militar con sede en Miami en sus redes sociales. Más de 10.000 militares, 12 barcos y 100 aeronaves están implementando dicho bloqueo para garantizar que ningún buque viole la proclamación del presidente Donald Trump, añadió el CENTCOM. En una publicación aparte, el Comando Central reportó que después de 72 horas del operativo, un total de 14 barcos han dado la vuelta para cumplir con el bloqueo, bajo las órdenes de las fuerzas estadounidenses. Horas antes, el representante permanente de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, declaró en la Asamblea General que el estrecho de Hormuz es demasiado valioso para quedar cerrado, pese a que el presidente Trump ordenó bloquearlo ante la negativa de Teherán de reabrirlo. A pesar de que el alto el fuego de semanas acordado entre Estados Unidos e Irán estaba condicionado a la reapertura del Hormuz, el tráfico no se ha reactivado a los niveles previos a la guerra, que acumula más de 1 mes y medio de duración. Como respuesta, Trump ordenó a la Armada estadounidense que lo bloqueara también y amenazó con eliminar de inmediato cualquier buque iraní que se lo salte. Aunque Estados Unidos ha bloqueado a los buques relacionados con el comercio iraní, al menos 3 petroleros cruzaron el estrecho de Hormuz el martes, primer día completo del bloqueo impuesto por Estados Unidos contra los buques que hacen escala en puertos iraníes, según datos de plataforma de monitoreo de embarcaciones. Los barcos que se han cruzado el estrecho han partido de puertos no iraníes y los barcos que Estados Unidos bloqueó salieron o se dirigían a puertos iraníes. Atención Nueva York. Grupo de defensa de inmigrantes en Nueva York arremetieron contra la gobernadora del estado, Kathy Hochul, por su propuesta de permitir que la policía colabore con agentes de inmigración si tienen una orden de arresto de causa probable de que un individuo cometió un delito. Hochul se reunió con legisladores estatales con los que trató su propuesta, que debe ser incluida en el presupuesto cuya aprobación está retrasada, sobre la relación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE, tras incidentes ocurridos a principio de año, donde fueron abatidos 2 estadounidenses. Hochul ha propuesto que ICE no pueda realizar redadas en lugares sensibles como iglesias o escuelas y prohibiría a la policía cooperar con agentes de inmigración, usar las cárceles locales y cubrir su rostro.
Los policías locales deberían centrarse en los delitos locales, mantener nuestras calles seguras, responder a emergencias y perseguir a los traficantes de armas y a los delincuentes violentos, indicó Hochul en otro evento tras culminar su reunión con legisladores. Esto es algo que muchos agentes del orden quieren, concentrarse en las comunidades donde los contribuyentes pagan sus salarios para que hagan su trabajo y los protejan, pero no en hacer el trabajo del ICE, agregó. No obstante, lo que ha generado críticas es permitir a la policía cooperar con ICE si existe causa probable de que una persona haya cometido un delito grave violento, pero no por una infracción o violación, ya que las organizaciones consideran que se usará arbitrariamente. La causa probable no es más que un capricho arbitrario en el momento inicial de la detención. Por lo tanto, la propuesta de legislar para permitir que la fuerza del orden utilicen este criterio equivaldría esencialmente a tolerar e incentivar cualquier colusión entre las fuerzas del orden locales y el ICE, donde puedan articular cualquier pretexto para presentar cargos penales, indicó Yasmine Farham, directora ejecutiva de Immigrants Defense. Otra ONG, Se Hace Camino Nueva York, afirmó que la colaboración por causa probable es un retroceso en el esfuerzo de proteger a todos los neoyorquinos de los ataques de agentes de inmigración. Nos preocupa seriamente que esta parte de la propuesta general pueda envalentonar a la policía para entregar a los neoyorquinos a ICE, basándose únicamente en sus propios perjuicios discriminatorios, afirmó Natalia Aristizábal, codirectora ejecutiva de esa organización. Aristizábal exhortó a la legislatura a aprobar la propuesta Nueva York para Todos del senador Andrew Gurnardich, que incluye protecciones más amplias para los inmigrantes. Algunos legisladores han expresado preocupación porque la propuesta pueda socavar una orden ejecutiva vigente destinada a proteger a los inmigrantes y que la disposición sobre la causa probable sea un paso en la dirección equivocada, de acuerdo con medios locales. Ciudad de México. El Gabinete de Seguridad de México informó de la detención de 5 hombres vinculados con el grupo criminal Los Chapitos, con operaciones en Sinaloa, en el noroeste, y a quienes les aseguraron armas y un vehículo. Las autoridades informaron en redes sociales que las detenciones fueron resultado de trabajo de inteligencia y de un despliegue aéreo y terrestre, con lo que identificaron la zona de operación, rutas de movilidad y patrones de desplazamiento de los presuntos delincuentes. En un comunicado aparte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana explicó que los agentes identificaron la presencia de personas armadas en los límites de los municipios de Escuinapa y El Rosario, por lo que realizaron vigilancias fijas y móviles que identificaron rutas de acceso mediante caminos de terracería. Con la información recabada y apego a los protocolos operativos, se implementó un despliegue interinstitucional con seguimiento aéreo y terrestre, señalaron las autoridades. Con ello, interceptaron un vehículo que circulaba sobre la carretera Escuinapa-Teacapam, donde detuvieron a 5 hombres, a quienes les aseguraron 7 armas largas, un arma corta, cargadores, cartuchos, 6 chalecos balísticos y el vehículo en el que se trasladaban. Sinaloa es uno de los focos de la crisis de la violencia que vive México, y su capital, Culiacán, es la 6ª ciudad más violenta del mundo, según la Organización Mexicana del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. En el estado se libra desde finales de 2024 una pugna interna del cartel de Sinaloa, al que Washington declaró el año pasado grupo terrorista, tras la detención en julio de ese año de Ismael El Mayo Zambada, cofundador de la organización, entregado a Estados Unidos por Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del Chapo Guzmán. Ciudad de México. El gobierno de México presentó una estrategia integral para contener la inflación basada en subsidios a combustibles, acuerdos con productores y cadenas comerciales, así como medidas para mejorar la logística de distribución de alimentos, luego de que el índice de precios pasó a 4,6% en marzo. La estrategia fue expuesta por el subsecretario de Ingreso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Carlos Lerma Cotera, quien subrayó que la inflación es una variable clave por su efecto directo sobre el consumo de los hogares y el poder adquisitivo.
La inflación anual se ubicó en 4,6% en la última quincena de marzo, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, por encima del objetivo permanente del Banco de México del 3%, aunque el Ejecutivo defendió que el nivel permanece dentro de rangos históricamente manejables. Lerma situó el comportamiento reciente en perspectiva histórica, al recordar episodios inflacionarios significativamente más elevados, como el choque derivado de la liberación de gasolinas en 2017 y la presión global sobre materias primas tras la invasión rusa de Ucrania en 2022. El funcionario atribuyó buena parte del repunte reciente a factores transitorios, especialmente en el componente no subyacente, impulsado por choques de oferta en productos agropecuarios. Dijo que particularmente en el tomate se observó en diciembre pasado en climas muy diferentes que afectaron los cultivos agrícolas y que está impactando precisamente en estos momentos por una falta de oferta. Washington. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció sanciones este jueves para 2 hijos de la pareja presidencial de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, y 5 individuos, incluyendo al viceministro de Energía y Minas, y a 7 empresas mineras, todos ellos involucrados en la extracción de oro en el país centroamericano y su comercialización. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro, explicó que todas estas entidades e individuos ayudan a la dictadura de Murillo y Ortega a generar fondos y mantener el control político en Nicaragua, y están involucrados en la incautación forzosa de propiedades de ciudadanos estadounidenses en Nicaragua, ligadas al sector aurífero. Entre los sancionados hoy por el Departamento del Tesoro se encuentra Daniel Edmundo Ortega Murillo, de 46 años, Maurice Facundo Ortega Murillo, de 40, 2 de los 9 hijos que la pareja presidencial tiene. También el viceministro de Energía y Minas de Nicaragua, Santiago Hernán Bermúdez Tapia, y otros 4 hombres, entre los que se cuenta un ciudadano de nacionalidad china, Bian Fiebu. Atención, La Habana. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró este jueves que su país está listo para afrontar una agresión militar de Estados Unidos y reafirmó el carácter socialista del Estado cubano con motivo del aniversario número 65 de la invasión, de Bahía Cochinos. El momento es sumamente desafiante y nos convoca a estar listos para enfrentar serias amenazas, entre ellas la agresión militar, declaró el jefe de Estado. No la queremos, pero es nuestro deber prepararnos para evitarla y, si fuera inevitable, ganarla, añadió Díaz-Canel en un discurso pronunciado ante varios miles de personas reunidas en el centro de La Habana para celebrar la victoria en la batalla de Bahía de Cochinos. Entre el 15 y el 19 de abril de 1961, unos 1.400 anticastristas entrenados y financiados por la CIA desembarcaron en Bahía de Cochinos, a 250 kilómetros de La Habana, sin lograr derrocar al gobierno de Fidel Castro. La operación fue lanzada tras la puesta en marcha por La Habana de una reforma agraria y de una amplia campaña de nacionalizaciones de tierras y empresas estadounidenses. Washington, opuesto al gobierno cubano desde su llegada al poder en 1959, intensificó en enero pasado su presión económica al bloquear todo suministro de hidrocarburos a la isla, justo después de haber derrocado a su principal aliado, el dirigente venezolano Nicolás Maduro. Se ha construido una narrativa mentirosa y muy cínica, el de Cuba como Estado fallido. Cuba no es un Estado fallido, Cuba es un Estado cercado, continuó el jefe de Estado. Seguimos siendo una revolución socialista en las propias narices del imperio, añadió en referencia a su poderoso vecino. Santiago de Chile. El gobierno de Chile anunció que intensificará la expulsión de extranjeros indocumentados, una de las principales promesas de campaña del mandatario José Antonio Kast. El ultraderechista asumió la presidencia en marzo con el compromiso de imponer mano dura contra la migración irregular, a la que asocia con el aumento de la criminalidad. Vamos a intensificar los vuelos y también va a haber salidas en buses, dijo a la prensa el subsecretario del Interior Máximo Pavés, pero evitó detallar cuánto y cuándo aumentarán estas salidas por razones de seguridad. En la mañana de ayer,
el gobierno devolvió a 40 personas a Colombia, Bolivia y Ecuador en un avión de la Fuerza Aérea, una práctica que ya se hacía en gobiernos anteriores. Este es el primer vuelo de muchos que, junto con viajes en buses, irán sacando de manera continua a todos aquellos inmigrantes irregulares que no deben continuar en nuestro país, dijo Kast en su primer mensaje a la nación. Durante los gobiernos del conservador Sebastián Piñera y del izquierdista Gabriel Boric, se expulsaron 6.668 y 4.544 migrantes irregulares respectivamente, según el Estatal Servicio de Migraciones. En Chile viven más de 330.000 migrantes irregulares, la mayoría de ellos venezolanos. Si se despegaran 3 vuelos al mes, con 40 pasajeros cada uno, en un año se expulsarían unos 1.500, estima el experto. En sus primeros días en la presidencia, Kast inició la construcción de zanjas en las desérticas fronteras con Perú y Bolivia para evitar los ingresos irregulares. También frenó los trámites de regularización de unos 180.000 extranjeros. El Servicio de Migraciones detalló que desde el triunfo de Kast en las elecciones de diciembre de 2025 se fueron voluntariamente del país 2.180 venezolanos. Lima. El candidato izquierdista Roberto Sánchez pidió al ultraderechista Rafael López Arriaga, su oponente, para pasar a segunda vuelta presidencial en Perú junto con la derechista Keiko Fujimori, que respete los votos rurales porque tienen el mismo valor que los de la capital, y agradeció a la comunidad internacional su mirada objetiva ante las narrativas de fraude denunciadas por el también exalcalde de Lima. Sánchez, candidato del partido Juntos por el Perú, convocó a los medios para presentar un análisis técnico-jurídico del proceso electoral del pasado domingo y lunes que realizó su equipo de abogados en respuesta a las afirmaciones de fraude que ha hecho López Aliaga sin presentar pruebas hasta el momento. El voto del sur, el voto andino, el quechua amazónico y rural del Perú se tienen que respetar, le guste o no le guste a López Aliaga, y nosotros llamamos a la vigilancia de nuestras bases sociales y políticas a que estemos atentos. Vemos voluntades que quieren desconocer el voto democrático, la voluntad popular, dijo el candidato. Con el 93% de los votos contados, la derechista Keiko Fujimori es primera, 17%, y se juegan la segunda posición Sánchez y López Aliaga, con una diferencia de unos 6.000 votos, con una ligera ventaja para el izquierdista, que ha recibido gran apoyo en las zonas rurales y el sur del país. Sánchez afirmó que aunque López Aliaga emprenda campañas millonarias, el voto no se compra con nada, y reiteró que el sufragio quechua, amazónico, aymara, mechihenca, shuar y chipi boquinobo vale tanto como el voto de un compatriota de acá, de Lima. Atención Cuenca, Ecuador. Un accidente de bus ocurrido en el municipio de Cuenca, perteneciente a la provincia de Azuay, en el centro sur de Ecuador, dejó al menos 11 personas muertas y otras 22 heridas según las autoridades. El siniestro consistió en la pérdida de pista y volcadura del vehículo, que posteriormente se incendió y quedó prácticamente consumido por las llamas, según un informe del jefe de bomberos de Cuenca. Hasta el lugar de los hechos, ubicado en el sector del puente El Chorro, y donde se estableció un punto de triaje para la evaluación y traslado de los heridos, se desplazaron 7 ambulancias. Por su parte, los equipos de emergencia ya iniciaron las labores de recuperación de los cuerpos, sin descartar la posibilidad de que aumente el saldo de víctimas mortales derivadas de este siniestro. Washington. El Fondo Monetario Internacional, FMI, anunció este jueves el restablecimiento de las relaciones del organismo financiero con el gobierno de Venezuela, bajo la administración de principios de enero de la presidenta interina Delcy Rodríguez. Guiado por las opiniones de los miembros del Fondo Monetario Internacional, que representan la mayoría del poder del voto total del FMI, y en consonancia con la práctica de larga data, la directora gerente Cristalina Georgieva anunció que el FMI está tratando ahora con el gobierno de Venezuela, bajo la administración de la presidenta interina Delcy Rodríguez, señaló el FMI en un comunicado. Venezuela es miembro del FMI desde diciembre de 1946.
Las relaciones con Venezuela se habían suspendido en marzo de 2019 debido a cuestiones relacionadas con el reconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro, cuya legitimidad estaba cuestionada por la comunidad internacional. Atención McAllen, Texas. Un hombre venezolano expuso su caso ante funcionarios de asilo en una entrevista a la que su esposa, una reconocida médica en el sur de Texas, no pudo asistir debido a que fue detenida en el aeropuerto junto con la hija de 5 años de la pareja. Milenko Faría fue entrevistado en las oficinas de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, UCSIS, cerca de Los Ángeles, mientras su esposa, la doctora Rubelis Bolívar, cumplía su 6º día en custodia migratoria en un centro de detenciones de Texas y no pudo asistir a la cita que habían esperado por más de 10 años. La doctora Bolívar, quien trabajaba como doctora en un área designada a nivel federal, por su escasez de servicios médicos, fue arrestada por agentes de la patrulla fronteriza en el aeropuerto internacional de McAllen el sábado. Iba acompañada de su hija, quien nació en Estados Unidos, y se preparaba para tomar un vuelo para asistir con su esposo a una entrevista de asilo. Se trata del segundo médico venezolano que ha sido arrestado en esa misma zona en las últimas semanas. El doctor Ezequiel Beliz fue detenido el pasado 6 de abril por agentes de la patrulla fronteriza durante un retén en el sur de Texas. Luego de pasar alrededor de 10 días detenido, su abogado Víctor Badel señaló que logró que fuera liberado tras el pago de una fianza de $8,000. Los arrestos forman parte de las políticas migratorias de línea dura del presidente Donald Trump. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos el próximo lunes a nuestra emisión diaria de noticias. Feliz fin de semana para todos. Hasta pronto. Bye.